Historia comenzada hace algún tiempo atrás. Un océano solitario que no tenía quien amar. Aún así esperaba días con mucha felicidad, sin saber de la existencia de una digna libertad, viviendo una mentira dada por la humanidad, percatándose de que realmente estaba en soledad, y fingiendo estar alegre y en compañía de alguien, pues su vida era basada en un engaño en ese instante. Al notar la depresión estando al tanto del encierro, los humanos le otorgaron por lo dicho un obsequio, que a través de su imaginación lo haría volar y quitar de una vez por todas el desamparo de su estar, conociendo finalmente lo que es tener compañía y borrar aquel pasado que le causaba heridas. Su tristeza había cedido a través de aquella amistad, hecha por su fantasía y deseo de salir del lugar. Y nadie conocerá el estar en soledad, una dura vida que desde el comienzo fue estar encerrado. Hazme salir de este lugar, anhelando la libertad. Y nadie nunca sabrá que se siente este pesar, la secuela del encierro. Quiero de mí ya quitarlo es en vano. No quiero estar en soledad, anhelando libertad. La vida del paraíso otorgado por Panda 2. ¿Quién sería su subconsciente el que le daría la voz? Quitándose la duda de aquel extraño sonido que venía del exterior, usando a su fiel amigo. Maravillado con las cosas que pone aquel artefacto, caja mágica con animes y programas mostrados, abrieron la mente del niño de conocimientos nulos, privado de lo magnífico que sería aquel mundo. Y desde entonces anhelaba atravesar e ir más allá de aquel lugar y a una estrella fugaz. Pediría el deseo de finalmente afrontar, junto con su compañía, la verdadera realidad. Sin embargo, su inocencia aún se encontraba intacta. Al salir de aquel lugar, Panda aún no se percataba de que aquellos humanos lo tenían encerrado, excluido a todo aquello de lo que tanto ha añorado. Y nadie conocerá el estar en soledad, una dura vida que desde el comienzo fue estar encerrado. Hazme salir de este lugar, anhelando la libertad. Y nadie nunca sabrá que se siente este pesar, la secuela del encierro. Quiero de mí ya quitarlo es en vano. No quiero estar en soledad, anhelando libertad, escapando de las manos que lo tenían atado, pensando que aquella ventana era aquel artefacto, insinuando que Panda 2 era el que lo salvaría de aquella amenaza, dejando por él su vida. La lágrima en sus ojos y él perderá aquel amigo. ¿Quién sería su pensamiento de ser libre en un principio? Tras una triste despedida terminaría felizmente, pues la imaginación de un niño ha de ser siempre inocente. Y nadie conocerá el estar en soledad, una dura vida que desde el comienzo fue estar encerrado. Hazme salir de este lugar, anhelando la libertad. Y nadie nunca sabrá que se siente este pesar, la secuela del encierro. Quiero de mí ya quitarlo es en vano. No quiero estar en soledad, anhelando libertad. Hey, deja tu like, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir mis notificaciones. ¡Saludos! Por su fantasía y deseo de salir del lugar. Y nadie conocerá el estar en soledad, una dura vida que